Hola, este es Phil League. Lo que me gustaría hacer en este video es trabajar con lo que en la Escuela de Estudios Bíblicos llamamos diagramas verticales. Ya vimos los métodos de estudio inductivo y sabemos que esta es una manera de registrar la información sobre el trasfondo histórico que hemos descubierto. Ahora, los diagramas verticales son la manera en que registramos los descubrimientos que recibimos, el entendimiento, observaciones, interpretación y aplicación a medida que trabajamos párrafo por párrafo los libros que estudiamos. Ahora, hay muchas maneras en las cuales podemos registrar nuestros descubrimientos. La más obvia es utilizar un simple cuaderno de cualquier tipo y tomar muchas, pero muchas notas. O quizás escribirlas en la computadora, o aún tomar notas en nuestra Biblia, además de las diferentes formas de estudio inductivo de la Biblia que existen. Si usted las ha explorado alguna vez, sabrá que se ofrecen variados y diferentes métodos, pero la manera en que lo hacemos en la Escuela de Estudios Bíblicos, utilizando los diagramas verticales, es una forma muy efectiva de registrar nuestros descubrimientos, dado que a medida que lo hacemos, nos anima a un enfoque inductivo, nos lleva a observar más y pensar desde la interpretación hacia la aplicación. Los diagramas verticales que utilizamos provienen del libro de Robert Traina, Methodical Bible Study. Si puede conseguir este libro y lo lee, verá que se mencionan distintos tipos de diagramas en los apéndices y al final de su libro. Lo que hemos hecho es tomarlos y modificarlos para que sirvan nuestros propósitos de mejor manera. Ahora, mi deseo es que a medida que usted se familiarice con esta manera de registrar sus descubrimientos, pueda también tomar estos diagramas, tal vez quiera adaptarlos un poco y hacerlos útiles para usted. Con esto quiero decir que se sienta libre de hacer esto dentro del marco que le daré en este video. Todos somos diferentes y he visto muchos diferentes tipos de diagramas verticales a través de los años, y creo que es una de las fortalezas de esta particular forma de registrar lo que usted ha descubierto. Solo piense, ¿qué será haber estudiado los 66 libros de la Biblia, segmento tras segmento, de la manera en que lo tenemos aquí? Usted podrá rápidamente volver a cualquier porción de la Biblia, verá el trabajo que ha hecho, y de esta manera usted podrá rápidamente recordar las revelaciones que usted ha tenido y las aplicaciones que encontró, y la idea clave de esa porción de la Biblia en particular. Es realmente una manera dinámica de trabajar, registrar y escribir las cosas que has observado, y los beneficios, una lista entera de ellos, se encuentran en el módulo 1, unidad 3. Usted encontrará en la lección 10 una lista completa de los beneficios de este particular método de registrar las revelaciones que usted va obteniendo. Ok, hemos hablado acerca del trazo de los diagramas verticales. Espero que haya podido ver el video sobre cómo crear estos diagramas utilizando el programa Word Processing, o tal vez exploró uno de los diversos programas que existen hoy en día. Cuando yo hice mi escuela de estudios bíblicos en el 83, no habían computadoras. Solo teníamos lápices y bolígrafos, papel, reglas y una calculadora. Y sí, pasé mucho tiempo dibujando todos estos diagramas. Es mucho más rápido ahora al usar un programa de Word Processing o uno de los excelentes programas que han sido desarrollados por personas que nos ayudan en este proceso. Pero lo que usted ve en la pantalla es el diagrama básico. Solo quiero recordarle que cada diagrama representa un segmento, así que esto es una porción, un segmento. Son esos párrafos que juntos llevan al punto que el autor está tratando de hacer. Usted notará que el número del segmento, el título y la referencia se encuentran arriba. Estos son muy importantes, obviamente, para identificar lo que usted está registrando, en qué porción de las escrituras está usted trabajando. Note que hay una porción para cada párrafo en el segmento. Esto es para que podamos registrar las observaciones e interpretaciones que hemos descubierto
mucho más fácil y ordenadamente. Usted notará que hay una referencia y un título en cada caja, y otra vez, esto es muy útil. Usted puede simplemente leer sus títulos, los cuales frecuentemente destacan, puesto que están en un color diferente o una fuente diferente a las otras, y usted podrá recordar la idea principal de ese segmento en particular. Entonces cada caja es de un tamaño proporcional al párrafo. Ahora, si estamos usando un programa Word Processing, usted recordará que recomendamos un hard return por versículo. Pero claro que el punto de esto es que si el párrafo es más largo, usted necesita más espacio. Si es más corto, necesita menos espacio. Y los versículos tienen distintos tamaños. Algunos versículos son muy cortos, otros son muy largos. Así que el punto es que la caja para cada párrafo sea proporcional al tamaño del párrafo. No necesariamente solo al número de versículos. Y hacemos esto porque queremos que esto sea una herramienta útil para registrar información. Debajo del diagrama usted notará el resumen de segmento. Y uno de los grandes beneficios de este método es que al final usted puede hacer un resumen interpretativo acerca del mensaje o el punto que el autor está tratando de hacer en este segmento en particular. Esta es una herramienta muy poderosa porque le anima a relajarse y pensar, ok, ¿qué es lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, está buscando decir en esta porción en particular? Entonces usted podrá escribir y registrar esto en un resumen de segmento, el cual será un párrafo muy corto. Algunas veces un enunciado es suficiente, otras veces toma un poco más. También recomendamos un diagrama por página, y el beneficio de esto es que usted podrá ver este segmento en un vistazo, pero algunos segmentos son más largos. Lo que no queremos hacer es terminar creyendo que tenemos que tener tamaños de segmentos que quepan en una página. Eso no es muy inductivo. El tamaño del segmento se determina por cómo los párrafos se conectan entre ellos. Vemos como en Gálatas, algunas veces, aún un segmento largo puede contener un corte natural, pero si el segmento es particularmente largo, puedes hacerlo en 2 páginas, pero en lo posible trate de mantenerlo en una sola página. Ok, aquí tenemos nuestro primer segmento. Y si pudieran tener sus Biblias abiertas, podemos hablar acerca de cómo podemos usar esto como una herramienta para registrar la información que hemos observado. Si consideramos nuestro primer párrafo, Tito, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4, lo que vemos aquí es al apóstol Pablo usando el formato de una carta del primer siglo para presentarse a sí mismo, declarar una bendición, una oración y una afirmación. Como muy seguido sucede, estos primeros versículos le dan una pista acerca de lo que va a pasar en el resto de la carta. Esto tiene sentido, puesto que a medida que el apóstol está dictando la carta que está a punto de escribir, su mente y corazón están llenos de los asuntos que necesita abordar. Así que el título de párrafo que tengo es Pablo, a Tito, gracia. Eso resume el párrafo muy bien y el mensaje de la carta. Como hemos visto en nuestros estudios, es la gracia de Dios que nos habilita a vivir correctamente, no el legalismo del partido de la circuncisión. Pero a medida que Pablo se presenta a sí mismo, habla acerca de cómo es un siervo y un apóstol, y esto es conforme a la fe de los escogidos. En otras palabras, su llamado como apóstol es a servir a los santos y verlos crecer en la fe. Y lo que hacemos dentro de estas cajas es enfocarnos en la observación otra vez. Si vamos a interpretar bien, si vamos a aplicar efectivamente, eso tiene que ser sobre la base de una buena observación. Por lo tanto, cuando se trata del contenido de las cajas, lo que hacemos es ver el párrafo. Escogemos oraciones claves o partes claves que realmente añadan a la esencia de lo que ese párrafo en particular está diciendo. Solo este ejercicio nos lleva a enfocarnos de nuevo en la observación,
Y esta es una de las habilidades que a medida que usted comience a practicar, la desarrollará rápidamente. Y como ya mencioné, vemos a Pablo hablando sobre sí mismo, un siervo y apóstol, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y así que lo que hago es, tomo esta frase y la escribo dentro de la caja. Siervo apóstol, conforme a la fe y la verdad, y que es según la piedad. Ahora, solo en esta pequeña oración tenemos el corazón de esta carta en particular. Esa verdad está conectada a la bondad y está basada en la fe. Pero Pablo continúa diciendo que esta verdad se manifestó en su palabra. Esto no es algún aspecto o idea del apóstol Pablo, sino el evangelio que Pablo predica es revelado en la palabra de Dios, y es a través de la proclamación del evangelio, y él procede a decir cómo a él le ha sido confiado este. Más que eso, esta confianza ha sido por mandato de Dios nuestro Salvador. Así que a medida que reflexiono sobre este párrafo, voy a añadir estas palabras aquí, estas frases dentro de la caja. Ahora, claro que todos vamos a tener algo diferente aquí. Y lo que yo estoy haciendo en este video es darle un ejemplo de lo que puede poner en las cajas. No es necesariamente correcto o incorrecto, y a medida que lo haga, no tiene que pensar, ¿es correcto? ¿Estará equivocado? A medida que lee, ¿cuál crees que es el corazón de lo que se está diciendo al observar otra vez este párrafo, para luego escribirlo? Nos movemos al siguiente párrafo, del capítulo 1, versículos 5 al 9, y llegamos al meollo del asunto. Al observar, usted se dará cuenta de cómo Pablo explica por qué lo han dejado atrás, y cómo es que él habría de establecer ancianos. Tenemos en el título el nombramiento de ancianos, que estos debían ser irreprensibles y hospitalarios, dos importantes cualidades del carácter. Pero para elaborar en este párrafo, él le dice a Tito que corrigieses lo deficiente. Así que eso es lo que tiene que hacer. Esto es, establecer ancianos. Entonces la clave es que son personas irreprensibles. Ahora la razón por la cual los ancianos tienen que ser irreprensibles es claramente que ellos deben ser parte de la respuesta y no parte del problema. Así que por esto, el que fuere irreprensible, y continúa en el versículo 7 hablando acerca del obispo como un administrador de Dios. Esto para mí es muy significativo, porque obviamente que el guía de la iglesia no es como un rey pequeño o un semidios, sino al contrario, es alguien quien está administrando lo que no es suyo, cuidando al pueblo de Dios, alimentándolos, enseñándoles y protegiéndoles. Esto es lo que Pablo enfatiza. Vemos en el siguiente párrafo que estos falsos maestros eran codiciosos, amantes de las ganancias deshonestas, amantes del dinero, y no estaban cuidando de las ovejas de la manera correcta. Así que, escribo, el obispo como administrador de Dios. Entonces continuamos viendo estas diferentes cualidades aquí. Leemos que el obispo necesita tener un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Cualidades muy importantes que son necesarias en este tipo de situaciones. Así que tomo estas diferentes frases del texto a manera más profunda de observación y las pongo dentro de la caja. Y así llegamos al próximo párrafo, capítulo 1, versículo 10, y leemos que estas son personas contumaces o rebeldes, a los cuales es preciso tapar la boca o callarlos. Así que ahora tenemos un cambio, un contraste, a medida que el apóstol Pablo está hablando acerca del problema de la iglesia, y el problema es los falsos maestros. Especialmente, como leemos en el versículo 10,
el partido de la circuncisión. Y esto es realmente una observación importante, así que incluyo esto. Y entonces realiza una fuerte declaración, donde está citando a Epiménides, que dice que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Y después, en una declaración realmente fuerte, afirma: este testimonio es verdadero. Ahora, parecería que la cultura cretense tiene sus propias fallas y problemas, y estoy seguro que esto estaba añadiendo al problema y los asuntos en la iglesia, porque nosotros como personas somos frecuentemente influenciados por la cultura de la nación y la gente que nos rodea. Y así él hace esta declaración, y quiero tomar nota a manera de observación: cretenses, mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y luego la afirmación de Pablo de que este testimonio es verdadero. Y después, al hablar acerca de la necesidad allí de que ellos sean reprendidos, él habla sobre los mitos judíos y habla de cómo todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Probablemente refiriéndose a las leyes de alimentos kosher. Todas las cosas son puras para los puros. Entonces, hablando sobre estas personas que son reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que he ido a través de este párrafo y he tratado de sacar frases, oraciones que realmente complementen al título de párrafo, pero también a la esencia de lo que está sucediendo. Así puede usted ver que para hacer esto se necesita entender el párrafo. Y esta es una utilidad de este enfoque en particular, porque nos impulsa a ir más profundo en el texto por medio de la observación. Si continuamos ahora al capítulo 2, versículo 1, vemos que el apóstol ahora habla acerca de las diferentes categorías de personas en la iglesia. Primero que nada, se dirige a los ancianos, y como estos debían ser sanos en la fe, amor y perseverancia. Así que tenemos una exhortación allí en nuestro título de párrafo. Tú, Tito, claro, habla sana doctrina, y entonces los ancianos, ellos serían sanos en la fe. Y después, en el siguiente párrafo, les habla a las ancianas y de cómo necesitan ser reverentes cuando llegamos allí, pero también necesitaban ser maestras del bien. Las mujeres jóvenes podrían ser animadas y exhortadas a vivir el tipo de vida que era aceptable para ellas. Luego llegamos al siguiente párrafo, capítulo 2, versículo 6. Él ahora habla a los hombres jóvenes. Esta categoría de hombres jóvenes, ¿cómo deben mostrarse? Primeramente Tito, asimismo como un modelo de buenas obras. Y esto está en nuestro título de párrafo, pero entonces hablamos sobre hombres jóvenes ejerciendo dominio propio. Tito debe mostrarse como un modelo, y ese modelo debe ser esta frase repetida a través de la carta, de buenas obras. Notará usted que lo que he hecho es levantar esa pequeña frase para continuar el título de párrafo, porque esa es la forma en la que está en el texto. Y así, normalmente cuando rellenamos el interior de las cajas y escogemos las distintas frases y oraciones, estas estarán en el orden en que las vemos en el párrafo, pero ocasionalmente le será útil hacerlo de manera distinta, y si eso le ayuda, entonces le damos la libertad de hacerlo. Así él continúa hablando acerca de la enseñanza, de cómo tener palabra sana. Y eso es tan importante en todo el contexto de esta carta en relación con los falsos maestros. Tito, primeramente, tenía que tener un estilo de vida modelo en cuanto al carácter. Y segundo, tenía que ser capaz de enseñar lo que estaba bien y correcto, de tal manera que el adversario, leemos aquí, se avergüence. Entonces, la próxima categoría en el versículo 9 son los siervos. Como su carácter y estilo de vida necesitaba mostrar fidelidad, como vemos en el título de párrafo.
para que en todo adornen la doctrina de Dios. En otras palabras, que su estilo de vida no fuera una declaración negativa acerca del Evangelio. Y así es como hemos recorrido el texto, observando una y otra vez, tomando esas oraciones y poniéndolas dentro de la caja como elementos claves de observación de estos párrafos.